Amados hermanos, Dios les bendiga. En este día es una bendición poder estar aquí con ustedes. Gracias a Dios que nos da la vida, nos provee, nos cuida, nos protege, nos da la oportunidad de poder estar un día más para poder buscarle, poder acercarnos a Él. Creo que cada día que pasa es una nueva oportunidad que Dios nos da como hijos de Dios para acercarnos más a Él. Creo que ya el domingo comenzaremos nosotros nuestros servicios en la iglesia. Creemos con todo el corazón que van a haber ciertos cambios, pero tenemos que adaptarnos un poquitito a ellos mientras pasa todo esto. Lo importante es que Dios es bueno y creo que a cada uno en su tiempo se vayan a ir acomodando las cosas. Platicaba con algunos, un pastor de Argentina, nuestro delegado en Argentina, y dice que allá pues todavía todo está cerrado, lo mismo que en Ecuador, en México. Parece que ya para este lunes, este fin de semana mejor dicho, ya se abrían las iglesias. Bueno, creo que Dios ha ido poco a poco tratando con cada uno. Oremos unos por otros para que Dios ponga su mano y aquellos que están enfermos se sanen. Los que no están enfermos, Dios los guarde. Creemos que en medio de todo esto Dios ha cumplido propósitos. Al final de cuentas, si vivimos, para Él vivimos; si morimos, para Él morimos. Al final somos del Señor. Gracias a Dios por su misericordia. Este día, hermanos amados, yo quiero tocar con usted un tema que bajó a mi corazón. Era algo que yo quería compartir el día de ayer, pero ya al final sentí de parte de Dios hablar un poquitito el tema de ayer, la importancia del discernimiento para poder discernir la astucia del sistema, de la religión, de todo lo que se está moviendo en el mundo. Y yo quería hablar ayer un poquitito acerca de una vida errante. Y esta mañana, platicando con el Señor me lo recordó. Y empecé a hacer unos apuntes que me hicieron comprender un poco más. Usted sabe que una persona errante, una persona nómada o vagabundo, según el diccionario, es una persona que deambula, anda, transita, callejea o camina de un lugar a otro sin tener residencia fija. También dice el diccionario que es una persona que yerra, en otras palabras, emprende el camino sin tener un lugar determinado a donde llegar, y al final a donde llega se equivocó de lugar. Por eso es que yerra. Es una persona errante, es una persona que no le importa el lugar a donde llegue. Es algo así como una persona nómada. No tiene una meta, no tiene un lugar fijo, no le importa a dónde llegue. Pero también es una persona que no se establece en un lugar de forma permanente. El salmista decía: plantados están nuestros pies en la casa del Señor. Y ese pasaje lo relaciona con la palmera. Echar raíces, echar raíces para poder crecer. Y yo consideré, hermano, tocar un poquitito con usted
este pasaje. El Salmo 92:13 dice: plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Salmo 122 dice, verso 2, plantados están nuestros pies dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Si estos dos pasajes los aplicamos al creyente y a las congregaciones, diremos entonces que tiene que ver con no dejar de congregarse, pero eso va mucho más allá. El andar errante, hermano, hay razones, hay porqués el hombre para errante. Y eso es delicado porque el Evangelio nos pone metas a alcanzar, a llegar. Somos gente de propósitos, hay planes que desarrollar y hay planos que desarrollar también. Los planos de Dios y los planes de Dios. Hay metas. Pablo mismo decía, yo corro no como sin tener meta. En otras palabras, amados hermanos, yo quiero en sí no hablarle de las metas, porque yo creo que hemos aprendido cuál es nuestra meta principal. No es el cielo, nuestra meta es llegar a ser semejantes a Él, absorber la vida del Señor. Puesto los ojos en Jesús, dijo Pablo, el autor y consumador de nuestra fe. Puesto los ojos en Jesús es nuestra meta, es alcanzar lo más que se pueda de la imagen de Dios en nosotros. Pero yo no quiero hablarle de las metas, yo quiero hablarle de cuáles son las razones, los porqués. El creyente podría parar errante. Y entonces yo quiero, hermano, darle algunos ejemplos. Acuérdese que aprendemos de parte de Dios, siempre procuramos traerle a usted y a mí también, porque créame, siempre trato de que el Señor hable a mi corazón para poder compartir con usted la palabra. Saciaré el alma del sacerdote, mi pueblo será saciado. Siempre tratamos, inquirimos en Dios para poder traerle una palabra nacida desde el corazón de Dios. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos en esta noche, es para que aprendamos. Algunas veces quizá hayan personas que quieran o que piensen que cuando compartimos estamos tirándole a medio mundo, pero no es eso, hermano. Siempre, cada vez que me toca compartir, me estoy predicando a mí mismo. Quiero que la palabra llegue a mi corazón, sacuda los cimientos de mi fe, me acerque a Dios, me vaya enseñando cuál es su voluntad. En otras palabras, siempre busco una palabra para mí. Y de acuerdo a lo que el Señor me habla, yo le comparto a usted. No tendría sentido traerle una palabra a usted que ni siquiera la sienta yo en mi corazón. Por estar considerando esto, hermano, quiero darle algunos ejemplos que la verdad a mí me ponen a pensar. Me ponen a pensar bastante por el hecho, hermanos amados, que nos enfrenta a ciertas cosas. Y especialmente este primer ejemplo que quiero darle es a nivel ministerial, porque sí es bastante delicado esto que quiero decirle, al menos en los dos primeros ejemplos. Me revoluciona, hermano, porque créame que si ahora a mí el Señor me dijera que si yo quisiera ser ministro, yo le diría que no. Le diría que no. Yo nunca le pedí ser pastor. A mí me gustaba predicar, pero nunca le pedí yo ser pastor. Mucho menos ser apóstol. Creo que el ministerio apostólico tardé 14 años más o menos, 13, 14 años para poder empezar a funcionar. Y con el correr del tiempo me he dado cuenta de que es muy delicado, hermano.
3 veces le he platicado con Dios para decirle, Señor, yo no quiero ser ministro. Creo que hay muchos ministros en San Diego y hay buenos apóstoles en donde puedes llevar a tus siervos a que estén bajo esa cobertura. Y nunca me lo ha aceptado el Señor, claro. La tercera vez que hablé con Él, me recuerdo que era como las 2, 3 de la mañana, estaba yo orando y tratando con Él, ¿no? Dice, Señor, pues llévate a los siervos y busquen otra cobertura. Me recuerdo que el Espíritu Santo empezó a cantar y me quebró. Desde esa vez ya entendí que yo no tenía que en realidad tratar ese tema con el Señor. Pero me recuerdo que empezó a cantar el Espíritu Santo, decía, enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. Cuando yo escuché eso empecé a llorar y le pedí perdón a Dios. Entendí que Dios tenía un propósito por medio de la enseñanza a través de mi vida y entendí que tenía que hacerlo. No de mala gana, al contrario, de buena gana. Predicar es algo que a mí es parte de mi vida, es parte de mi vida. Pero cada vez que conforme miro todo lo que está pasando en el mundo y conforme veo la escritura, me doy cuenta que la responsabilidad es demasiado grande y que de todas maneras hay que hacer la función. Y como le repito esta mañana, viendo un poquitito acerca de cómo es que la gente para errante o por qué una persona llega a ser errante, nómada o vagabundo. Cuando veo el diccionario, por ejemplo, es una persona, y repito, que deambula, anda, transita, callejea o camina de un lugar a otro sin tener residencia fija. Eso es no tener meta. Que yerra, o sea, que emprende el camino sin tener un lugar determinado donde llegar, pero que al llegar se da cuenta que se equivocó del lugar. Es una persona que no le importa el lugar a donde llegue, algo así como nómadas. O sea, voy a llegar aquí, al cabo mañana agarro para otro lugar, ¿verdad? Es una persona que no se establece en un lugar de forma permanente. ¿Por qué no se establece de forma permanente? Porque anda errante. Sencillo, anda errante. Pero hay que buscar o hay que encontrar cuáles son las razones por las cuales paró errante. Y entonces yo quiero comenzar con el primer ejemplo. El libro de Ezequiel capítulo 34 y verso número 2 dice, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así dice el Señor Dios, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No saben los pastores apacentar el rebaño? Comed la grosura, os habéis vestido con la lana, degolláis la oveja engordada, pero no apacentáis el rebaño. Las débiles no habéis fortalecido, la enferma no habéis curado, la perniquebrada no habéis vendado, la descarriada no habéis hecho volver, la perdida no habéis buscado, sino que las habéis dominado con dureza y severidad. Y el verso 5 dice, y han sido dispersadas por falta de pastor. Y se han convertido en alimento para toda fiera del campo. Se han dispersado. Dice el verso 6, mis ovejas andaban errantes por todos los montes y por todo collado alto. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la faz de la tierra sin haber quien las busque ni pregunte por ellas. Por tanto, pastores, dice, oí la palabra del Señor. Digo, yo declara al Señor que ya que mi rebaño se ha convertido en presa, que incluso mi rebaño se ha convertido en alimento para todas las fieras del campo por falta de pastor. Fíjese, por falta de pastor.
Y que mis pastores no han buscado mis ovejas, sino que los pastores se han apacentado a sí mismos y no han apacentado mi rebaño. Para mí, hermano, esto es demasiado delicado porque este pasaje, Ezequiel 34, 2 al verso 8, dice que las ovejas pararon errantes porque no había pastor. No había quien las curara, las vendara, las hiciera volver, las buscara, sino que las habían dominado con dureza. En otras palabras, no había pastor. Ahora, apacentar, hermanos, según el diccionario, es dar de comer al ganado, enseñar, adiestrar. Dar de comer al rebaño, enseñar, adiestrar, pero estar cerca de ellos. Ahora, la esencia de este primer ejemplo es que se dispersan por falta de pastor. Pero recordemos, hermano, que el pastor de las ovejas, y tenemos que entender esta verdad, no es el hombre. A nosotros, hermano, nos llaman pastores. Sí, somos pastores. Pero en realidad quien pastorea a las ovejas es el Señor. Hay un pasaje que dice, las ovejas oyen mi voz y me siguen. No seguirán a otro. En otras palabras, la voz que la oveja busca oír en el hombre que está al frente es la voz de su pastor, la voz de Jesucristo, no la voz del, como dicen en Argentina, del chango que está al frente. Hace años, aproximadamente 20 años, el Señor me habló algo a mi corazón. Estoy hablando de 20 años atrás, aproximadamente. Me recuerdo que el Señor me dijo, estoy cansado de que mis ovejas anden de un lugar para otro. Estoy cansado de que mis ovejas sean engañadas por el hombre. Viene el tiempo, me dijo, donde mis ovejas van a oír mi voz. Y entonces me recordó aquel pasaje de Corintios cuando dice Pablo, puesto que buscáis una prueba del Cristo que habla en mí. Fíjese cómo dice Pablo, puesto que buscáis una prueba del Cristo que habla en mí. En otras palabras, Pablo estaba sentando una verdad ahí. Y Pablo estaba diciendo que los corintios miraban a Pablo, pero que no le pusieran atención a Pablo, sino a la voz que salía de Pablo. Y la voz, por medio de la enseñanza, era el Señor hablándoles por medio de su Santo Espíritu. Y entonces me recuerdo que cuando yo entendí eso, el Espíritu me dijo, solamente preocúpate de que yo hable por medio de ti. Hermano, eso es bastante delicado, bastante fuerte, porque a la oveja no debe de importarle el chango que esté al frente. Claro, no estamos hablando de alguien que esté en pecado. Lo que la oveja quiere es oír la voz de Dios. Ahora todavía me viene a mí la pregunta, ¿por qué es que hay ovejas que siguen a alguien donde no hay doctrina? A alguien que solamente las trasquila. Sencillo, porque son niños. Son niños. Se dejan embaucar, hermano. Pero en realidad, cuando Ezequiel habla de que no hay pastor, hermano, por falta de pastor, está diciendo prácticamente Ezequiel que el que está al frente haciendo la función de pastor
no se preocupa de buscar el alimento para el pueblo que venga del pastor, en este caso el Señor. Porque vale la pena tomar aquel verso que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En realidad, hermano, nosotros entendemos que no es el pueblo para el pastor, porque en veces el pastor quiere que el pueblo lo atienda, que el pueblo lo lleve, que el pueblo le lave el carro, que el pueblo le limpie los zapatos, que el pueblo vaya a la casa y las hermanas le laven la ropa al pastor y a su familia y que planchen y que los hermanos vayan y le corten el pasto porque es el pastor. No, 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 no. Dios no quiere serviles. Dios quiere servidores, pero no serviles. Eso es lo que hizo Saúl con el pueblo. ¿Acaso no agarró del pueblo para llevarlos a su casa y hacerlos panaderos y que le sirvieran ahí en su casa? Si era para servicio en el templo, no para Saúl. Yo no estoy diciendo que no se honre al pastor, pero en veces el pastor no guarda sus límites y hace de los servidores, los hace serviles. Lo que habla Ezequiel, hermano, es de que las ovejas paran errantes porque no hay alimento. ¿Y por qué no hay alimento? Porque la persona que está al frente, el ministro, el pastor, no se preocupa de buscar el alimento para él y para la oveja en la presencia de Dios. Yo siempre les he dicho a los pastores, no busquen el mensaje en la Biblia y mucho menos en el internet. Búsquenlo de rodillas. Y cuando Dios les dé el mensaje, entonces vayan a la Biblia para sacar sus anotaciones. Y si pueden agregarle un poquito de algún siervo que escucharon una espiguita en el internet, anótenla también y transmítanla. Es luz, es una buena espiguita. Pero no pueden ustedes en realidad, no pueden ustedes, le digo yo a los pastores, nomás agarrar lo que sea y no, para que el pan se multiplique lo tiene que bendecir el Padre. ¿Por qué creemos que por qué creemos que Jesús, hermano, cuando aquel joven le puso en sus manos los 5 panes, hermano, los 5 peces y los 2 panes, perdón, ¿por qué Jesús los levantó en sus manos, los puso en sus manos y levantó sus ojos al cielo? Para que el Padre los bendijera. Y al bendecir el Padre el alimento, lo repartió a todos y sobraron 12 cestas llenas. En otras palabras, cuando nosotros vamos a compartir con el pueblo, la palabra que vamos a compartir tiene que tener la aprobación del Señor. Para decir esa palabra yo la voy a dar. En veces los ministros suben al púlpito sin una palabra que sale de la boca de Dios. Y si el pueblo no es alimentado, para errante. ¿Por qué? Solamente hay 2 maneras de tener al pueblo de Dios en la iglesia. Y una es que haya buena palabra y buena presencia. Es la única manera. Ya si no hay ni palabra ni presencia, entonces la gente está siguiendo al hombre. Está siguiendo al hombre porque es su familiar, porque es su tío, porque es su abuelo. Pero si no hay palabra ni presencia, ¿a dónde van a llegar? Al final la gente se cansa y para errante. Aquí vemos que dice, mis ovejas andaban errantes. ¿Por qué? Porque no había un pastor, no había alimento venido del cielo. ¿Por qué? Porque el hombre que estaba al frente haciendo la función de pastor no se preocupaba de inquirir en Dios para recibir el alimento primeramente para él. Saciaré el alma del sacerdote y mi pueblo será saciado. Entonces nosotros tenemos que entender, hermanos, que
Si nosotros no queremos que el pueblo que ministramos pare errante, tenemos que alimentarles. Tenemos que buscar el alimento en Dios para que alimente nuestra alma y alimente también al pueblo. Si no, ¿para qué vamos a estar ocupando un lugar de pastor? ¿Solamente para comer nosotros? ¡Qué desgracia, hombre! Eso no es el así. Para comer se puede trabajar. Seríamos unos miserables de estar predicando solamente para comer, hermano. No. Hay una tarea. Por eso le decía en un principio, hermano, que esto es demasiado delicado. Las ovejas paran errantes. ¿Por qué? Porque no hay alimento. Y Joel lo profetiza. El ganado muge. Toda esa cantidad de gente que anda buscando en dónde saciar su hambre de Dios y va a caer a cualquier lugar, a iglesias heréticas, hermano, y algunas cristianas, hermano, pero otras que ni siquiera creen en Cristo y ahí sacian su hambre de Dios. Aunque no la sacian, creen que la sacian. Dice, hasta las ovejas padecen por causa de que no hay pastor. El ganado muge. Toda esa cantidad de gente que busca un lugar en donde le hablen de Dios. Gente no convertida. Dice, los hatos de bueyes andan vagando, el montón de ministros andan errantes sin tener una meta. Eso lo dice Joel. Los hatos de bueyes o vacas son las que dan la leche. Los ministros andan vagando, andan errantes, no saben a dónde van, no tienen una meta. Dice, y hasta las ovejas padecen por causa de que no hay pasto. Hermano, es que no se trata solamente de saber pegar 2, 3 gritos en el púlpito. Apacentar a las ovejas, decirles, esta es la senda. Esta es la meta, esto es lo que Dios nos enseña, esto es lo que Dios quiere. Punto número 1, ¿por qué paran las ovejas errantes? Porque no hay alimento que venga del cielo. Hay Biblia, pero no hay alimento que venga del cielo. Segundo ejemplo, dice Jeremías 14:18, dice, si salgo al campo, he aquí muertos a espada. Y si entro en la ciudad, he aquí enfermedades por el hambre. Oiga lo que dice, porque tanto el profeta como el sacerdote andan errantes en una tierra que no conocen. La versión lenguaje sencillo dice, salgo al campo, veo los cuerpos de los que murieron en la guerra, entro en la ciudad y veo el desastre que ha causado el hambre, pero ni profetas ni sacerdotes parecen entender lo que pasa. Hermano, todo esto que pasó con el coronavirus, ¿cuánta gente empezó a hablar de esto, del otro, de aquello, de allá? E incluso dijeron unos, no, ya comenzó la gran tribulación, imagínense. La gran tribulación y el cristianismo tiene playas abiertas aquí en San Diego. La gran tribulación y el cristiano tiene cable en su casa. La gran tribulación y las iglesias están abiertas ya para el domingo, al menos aquí en California. El cristiano no va a tener nada sin la gran tribulación, hermano. Va a ser una persecución. Una cantidad, dice, una multitud que no se podía contar de todas las naciones, tribus y lenguas, hombre. Entonces, ¿por qué aparecieron, en otras palabras, el profeta y el sacerdote, el pastor y el profeta que se supone son los ojos de Dios, andan errantes en una tierra que no conocen? Versión lenguaje sencillo, salgo al campo, veo los cuerpos de los que murieron en la guerra, entro en la ciudad, veo el desastre que ha causado el hambre, pero ni profetas ni sacerdotes parecen entender lo que pasa. No, el pueblo espera de nosotros. ¿Qué está pasando? Explícanos. Nueva versión internacional, edición 1984, dice, si salgo al campo, veo los cuerpos de los muertos a filo de espada, entro en la ciudad, veo el desastre que ha causado el hambre, pero ni profetas ni sacerdotes parecen entender lo que pasa. No, esa es otra versión. Pero la nueva versión internacional dice, si entro en la ciudad, veo los estragos que el hambre ha producido,
Dice, ejercen en el país sin conocimiento. ¿Qué está diciendo? El liderazgo está ejerciendo una función sin conocimiento. Por eso es que el pueblo para errante, porque no hay conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hermano, imagínense si el líder no tiene conocimiento, si no entiende qué está pasando y no pregunta a Dios. Pero yo creo que el Dios que le servimos habla, entonces hay que preguntarle, Señor, ¿qué está pasando? A no saber qué está pasando. Pero si no se entiende lo que pasa y nomás hablamos por hablar. La versión moderna dice, he aquí los enfermos a causa del hambre, pues ya tanto el profeta como el sacerdote andan en torno de la tierra sin saber a dónde van. Es lo que dice Joel. Los bueyes, los hatos de bueyes, ministros, o los hatos de vacas, que son los que dan leche, los ministros, andan vagando, o sea, andan errantes, no saben a dónde van. La Reina Valera, edición 1569, dice, he aquí enfermo de hambre, porque también el profeta como el sacerdote anduvieron rodeando la tierra y no conocieron. Ese anduvieron rodeando la tierra quiere decir dando vueltas en un círculo, solamente en un círculo, sin tener una meta. Hermano, imagínense si el líder anda errante, anda nómada, anda vagabundo, no entiende lo que pasa, no tiene conocimiento de lo que está pasando. Entonces, ¿dónde estará el pueblo, pues? Si el ministro se desbarranca a todos. Sin saber, dice, a dónde van. El profeta, el sacerdote, dice la versión moderna, sin saber a dónde van. Por eso para errante el pueblo, porque no hay una meta. No hay, este es el camino, esta es la meta, esta es la clase de vida que Dios quiere. El pueblo para errante. Pero veamos el ejemplo número 3. Dice Isaías capítulo 38, verso 15. ¿Qué diré? Pues él me ha hablado y él mismo lo ha hecho. Andaré errante, oiga lo que dice Isaías, andaré errante todos mis años a causa de la amargura de mi alma. Oh Señor, por estas cosas viven los hombres y en todas ellas está la vida de mi espíritu. Restabléceme la salud y haz que viva. He aquí, por mi bienestar tuve gran amargura. Eres tú quien ha guardado mi alma del abismo de la nada, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Este pasaje, usted léalo despacio, se va a dar cuenta que Dios tenía un trato acá con Isaías, hermano. Tenía un trato, lo que dice Isaías, tenía un trato ahí. Y entonces, en ese trato, hermano, paro errante, dice, andaré errante todos mis años a causa de la amargura de mi alma. Pero el verso 17 revela, he aquí por mi bienestar tuve gran amargura. En otras palabras, no estaba bien. Su vida tenía un montón de problemas, un montón de situaciones y procuraba el bienestar, y como el bienestar no llegaba, tuvo amargura y la amargura lo llevó a estar errante. Pero ¿por qué es que paró errante? Bueno, ya lo dije, por la amargura de su alma. Pero ¿por qué había amargura? Porque su vida no tenía un bienestar, porque había un trato de parte de Dios. Por eso dice el verso 17, echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Verso 17. Quiere decir que Dios tenía un trato. Eso quiere decir, hermano, que cuando Dios está tratando con nuestra vida, o aceptamos el trato con humildad, o se revela nuestro espíritu. En este caso se reveló el espíritu. Y eso, hermano, provocará la amargura. Si nuestro espíritu se revela cuando Dios está tratando con nuestra vida, hará que el creyente se aleje de Dios y pare errante. El aceptar el trato de Dios
es reconocer que fallamos y por eso estamos metidos en un problema, en un trato, en una enfermedad, en algo que no es bienestar a nuestra vida, que no es agradable, pero que es un trato de parte de Dios. ¿Por qué? Porque le fallamos o pecamos y Dios tiene que tratar con nuestra vida, y cuando Dios trata con nuestra vida, si nosotros reconocemos que le fallamos o que pecamos, no nos queda otra que humillarnos y decir, amén, Señor, amén. Recuerdo una vez un hermano cayó preso. Dios estaba tratando con su vida, él se alejó del Señor y de pronto fue a caer preso. Y cuando estaba preso le llamé y le digo, oye, ¿cómo estás? Me dice, pues honestamente, bien en lo que respecta a salud y a todo eso, pero en mi alma y en mi espíritu no me siento bien. Estoy mal, pero dice, aquí estoy aguantando vara. Cuando él me dijo, estoy aguantando vara, él me estaba diciendo prácticamente, estoy recibiendo corrección de parte de Dios por haberme alcanzado, por haberme apartado, perdón. Él me estaba diciendo, estoy recibiendo corrección de parte de Dios y pues ni modo, tengo que aguantar la vara. Eso quiere decir, si hay un trato de parte de Dios porque le fallamos, porque pecamos, hermano, y viene Dios a tratar con nuestra vida, pues hay que reconocer que le fallamos o pecamos. Porque eso hará, hermano, que Dios eche a sus espaldas nuestros pecados, nos perdone y nos restablezca. Pero si nos rebelamos a Dios porque nos está yendo mal, a pesar de saber que fallamos, no solamente nos va a ir mal, sino que vamos a parar errantes. Vamos, hermano, a andar de aquí para allá y no vamos a ver la mano de Dios en nuestra vida. Entonces, el parar errante no tiene que ver solamente con que no hay alimento en la congregación. No tiene que ver solamente con que el liderazgo no tenga metas, ni visión, ni un camino a seguir, sino que solamente esté dando vueltas ahí, jugando al culto. Tiene que ver también con nuestra vida. Cuando le fallamos a Dios como buen padre, tiene que corregirnos. Si no nos arrepentimos, nos va a corregir. Y aun cuando nos arrepentimos, todavía sentimos la corrección, porque todo pecado tiene sus consecuencias. Ahora, tenemos que entender que aquí está hablando, Isaías está hablando, hermano. Echaste a tus espaldas mis pecados, te fallé, pequé. Pero ahora quiero ver el bienestar. Y tengo amargura porque no veo el bienestar. Y por eso ando errante en la amargura de mi alma. Cuando Dios, repito, trata con nuestra vida, o aceptamos el trato con humildad, o nuestro espíritu se revela. Y si nuestro espíritu se revela, vamos a parar errantes lejos del Señor. Cuando el aceptar con humildad el trato es reconocer que le fallamos, y eso hará que Dios nos ayude en nuestro problema. ¿Sí me explico? Mucha gente está errante, hermano, de vagabundos. Porque hay gente que a pesar de que peca, a pesar de que le falla al Señor, piensa que ellos son merecedores de todo. Dios no nos va a apapachar el pecado, hermano. Dios no nos va a apapachar, sería un mal padre. A todo el que recibe por hijo, lo disciplina, lo corrige, para que seamos partícipes de su santidad. Si Él no corrige, dice Hebreo, entonces somos bastardos. Y si somos bastardos, no somos hijos de Dios. Entonces, hasta la corrección es bendición de parte de Dios. Duele. Porque cuando Dios corrige, no va a creer que nos corrige solamente así. No, cuando Dios corre, cuando Dios agarra la vara para corregirnos, hermano, nos va a doler. Pero es bueno, porque eso quiere decir que somos hijos. Pero si nos rebelamos a su corrección,
Entonces somos necios. Porque al final, el que es necio se aparta. Corrige al necio o al escarnecedor, se va a hacer tu enemigo. ¿Por qué quedó eso escrito? Porque hay quienes se rebelan al trato de Dios, aún a pesar de que fallaron, aún a pesar de que pecaron. Y si nosotros pecamos, pues no nos queda más que Señor, pequé. Como dijo el ladrón en la cruz, a la verdad nosotros merecidamente estamos aquí crucificados, pero ¿este qué ha hecho? Y ese se arrepintió, pero el otro era necio. Hermano, si le fallamos y nos corrige, bendito sea Dios. Porque eso quiere decir que somos hijos, pero hay que aceptar que le fallamos. Si no, la amargura va a llegar. Y la amargura nos va a sacar de la iglesia y nos va a alejar de Dios. Y la gente para errante por eso. Por ejemplo, Jeremías 31:20 dice, no es Efraín mi hijo amado, no es un niño encantador, pues siempre que hablo contra él lo recuerdo aún más. Por eso mis entrañas se conmueven por él, ciertamente tendré de él misericordia, declara el Señor. Esa palabra encantador no es, en la versión Las Américas aparece, pero no es bíblica, porque ni Efraín encantaba al Señor, ni el Señor encantaba a Efraín. Ni uno ni otro eran encantadores, pero se lo leo así como está en la versión Las Américas. Pero dice también verso 21, levanta para ti señales, coloca para ti majanos, presta atención. Oiga lo que dice, presta atención, le habla a Efraín. Presta atención a la calzada, al camino que anduviste. Y le dice, vuelve Virgen de Israel, vuelve a estas tus ciudades. ¿Qué le está diciendo? Vuelve a congregarte. ¿Hasta cuándo andarás errante, hija infiel? Porque el Señor ha creado algo nuevo en la tierra. La mujer rodeará al hombre. Perdón, hermanos. Entonces hay gente que está errante, que no se congrega. Está errante. ¿Por qué está errante? Porque dejó de congregarse. Hay gente que anda errante. Y te los encuentras en veces y te dicen, es que yo amo a Dios. Dios sabe que yo lo amo. No es cierto. No se puede ir de la casa. Una mujer que ama al marido no se va de la casa. Hermano, ahí está la infidelidad a Dios al dejar de congregarse. Por eso le dice, presta atención a la calzada, al camino que anduviste. Vuelve Virgen de Israel a estas tus ciudades. ¿Hasta cuándo andarás errante, hija infiel? Hija infiel. Entonces hay gente que anda errante, mejor dicho, porque ya no se congrega. Y cualquiera podría decir, no, hermano, pues ¿para qué me congrego? Tengo un montón de predicadores, pastores, apóstoles, profetas en el internet. Sí, pero Dios no dejó eso como un mandamiento, como una ordenanza, como un mandato. Él no dijo, en el internet tendréis un montón de pastores. No dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Entonces, gente que está errante. Si alguno de ustedes me está escuchando, me está viendo este mensaje y no se congrega, déjame decirte, tú estás errante, andas vagabundo, andas como nómada. Nadie te gobierna, no te sometes a nadie, estás errante. Es más, no te sometes ni a la autoridad de Dios. Porque Dios dijo, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Toda oveja tiene que tener un pastor que dé cuenta por ellas. Y todo pastor tiene que tener ovejas. Digo esto porque hay quienes dicen, es que yo soy pastor, sí, pero no tienes ovejas. Todo pastor tiene que tener ovejas y toda oveja tiene que tener un pastor. Entonces la gente que no se congrega está errante. Por ejemplo, este pasaje, Salmo 109, verso 5. Así me han pagado mal por bien y odio por amor. Pon a un impío sobre él y que un acusador esté a su diestra. Cuando sea juzgado, salga culpable, su oración se convierta en pecado. Sean pocos sus días y que otro tome su cargo. Sean huérfanos sus hijos y viuda su mujer. Oiga lo que dice el verso 10, es doloroso. Vaguen errantes sus hijos y mendiguen y busquen el sustento lejos de sus hogares en ruinas.
que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saquen el fruto de su trabajo. Quiere decir que cuando alguien paga mal por bien y odio por amor, quienes pagan los platos rotos, como dicen algunos, o quienes pagan el pato, son los hijos. Aquí dice, me han pagado, Salmo 109, verso 5, me han pagado mal por bien y odio por amor. Verso 10, vaguen errantes sus hijos. El pagar mal por bien y odiar al que te ama, el efecto es en los hijos. Paran errantes. Aparte de que todo lo material es afectado, pero al final de cuentas, ¿qué valor tiene lo material si los hijos están errantes? O sea, hermano, mira, no es tan sencillo. Ya ni me congrego. No, mi hijo no se congrega. No, hermano. Es delicado. ¿Por qué? Porque si los hijos paran errantes es porque los padres pagaron mal por bien y odiaron al que los amaba. Y si esto lo podemos aplicar a Dios, claro. Pagaron mal a Dios por todo el bien que les hizo, hermano, y odiaron el sacrificio que se hizo por amor a ellos. Ahora nadie va a decir, no, pero ¿cómo voy a odiar yo eso? Es que muchas veces no son las palabras, hermano, ni son los sentires, son las acciones, que también es un lenguaje. Hay más de 25 maneras de poder transmitir un mensaje, no solamente con palabras. Hay señas, hay modales, hay acciones, hay fotos, hay un cántico, hermano, hay un regalo. Hay muchas maneras de decir las cosas. Y una de esas maneras es pagar mal por bien. Claro, y eso no solamente aplicado a Dios. Puede ser aplicado a las personas. Alguien te hizo bienes y tú le pagas mal. O alguien te ama y te ayudó, hermano, y al final tú resultas odiándolo. Eso, al final los que pagan el pato son los hijos. ¿Por qué? Paran errantes, hermano, por causa de los padres. Ahora, este otro ejemplo es interesantísimo, hermano. La historia de Caín y Abel. Usted la sabe, la historia de Caín y Abel. Caín mata a Abel porque Dios no le aceptó a Caín su ofrenda de lo mejor de la tierra. Abel ofreció el corderito, lo sacrifica, Caín se enoja, lo invita a un día de campo, lo mata y entonces viene el Señor y le dice en el verso 10, Génesis 4:10, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues le dice, verso 11, maldito eres de la tierra que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Y oiga lo que le dice Dios, vagabundo y errante serás en la tierra. Y Caín dijo, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. He aquí me has arrojado hoy de la faz de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré vagabundo y errante en la tierra. ¿Por qué paró vagabundo y errante Caín? Por no amar a su hermano. Esto es tremendo, por no amar a su hermano. Cuando un creyente no ama a su hermano en la fe, se le conceden derechos al reino de las tinieblas. Voy a repetir esto. Cuando un creyente no ama a su hermano en la fe, se le conceden derechos al reino de las tinieblas. Se expone el creyente que no ama a su hermano a una caída. Se pierde la visión espiritual y se para errante. Eso fue lo que sucedió con Caín. Primera de Juan capítulo 2 y verso 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. ¿Por qué? Tiene derechos el reino de las tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. En otras palabras, el que ama a su hermano no se expone a una caída, a un tropiezo. Del tropiezo viene la caída.
El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano, verso 11, está en tinieblas. Anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Anda errante. Las tinieblas tienen derecho sobre él. Porque las tinieblas han cegado sus ojos. ¿Por qué? Porque tiene derechos. El que no ama a su hermano en la fe, las tinieblas tienen derechos para cegarle los ojos. El creyente anda en tinieblas, está en tinieblas y no sabe a dónde va. Y como anda en tinieblas no ve la luz, y como camina a oscuras, tropieza y se da somatones y anda errante. ¿Por qué? Por no amar a su hermano. Hermano, la misma escritura dice, el que no ama a su hermano no tiene vida eterna permanente en él. Quiere decir que el no amar al hermano puede ser una razón por la cual Dios borre tu nombre del libro de la vida. El que no ama a su hermano no tiene vida eterna permanente en él. Esto es delicado, hermano. Eso es delicado. Por eso, si alguien te hizo algo en la iglesia, hay que buscar la manera de arreglar las cosas. Pero no pueden haber odios, hermano, porque tú no puedes odiar a tu hermano, no puedes aborrecer a tu hermano, tienes que amarlo, aunque te crucifique. Eso hicieron con Jesús. Lo escupieron, lo humillaron, lo desnudaron, se burlaron de él. Lo desnudaron, quiere decir que lo hablaron de él hasta decir ya no. Lo desnudaron a él literalmente, pero representa que la gente que habla de ti. Y lo crucificaron, lo mataron. Y él los amó hasta el fin. O sea que tú tienes que amarlos, no tienes opción. Son tus hermanos. Hermano, esto es delicado. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos, hermano, que la gente dice, no, dice, a mí me cae mal ese hermano. Esa hermana me choca, esa hermana. Entre más lejos, mejor. No, que tener cuidado. ¿Por qué? Porque nos metemos, hermano, le concedemos derechos al reino de las tinieblas. Vienen las tinieblas, te cegan los ojos, te quitan la visión, andas en tinieblas, estás en tinieblas, y si caminas en tinieblas, te vas a tropezar en algo y te vas a dar un somatón. Hermano, Caín paró errante. Los hijos paran errantes por causa de que los padres pagan mal por un bien y odian a aquellos que los aman. La gente que no se congrega está errante, hermano. Está errante, no tiene una meta fija. Errante, nómada o vagabundo es una persona que deambula, anda, transita, callejea o camina de un lugar a otro sin tener una residencia fija. Que hierra, o sea, que emprende el camino sin tener un lugar determinado a donde llegar. Se equivoca del lugar. Que no le importa el lugar a donde llegue, algo así como nómadas, nunca se establecen en un lugar de forma permanente. Ahora, esto no es solamente aplicado a la gente que anda de iglesia en iglesia. Yo conozco un montón de gente, hermano. Hermanos en la fe que andan de aquí para allá, de aquí para allá. Se han congregado en 5, 6, 7 iglesias en San Diego y andan ahí, brincando de un lugar a otro sin tener una iglesia permanente.
Y andan, hermano, de aquí para allá y de allá para acá y no están estables. Pero eso no solamente a congregarse. Este tema no solamente a congregarse. Este tema tiene que ver con tu vida espiritual. ¿Cuáles son las metas que tienes? Y si hablamos a nivel de ministerio, ¿cuál es la meta de un pastor? No es que la iglesia se llene de almas, sino que las que están ahí se comprometan verdaderamente por amor en matrimonio con el Señor. Porque el pastor representa el dedo anular en donde va el anillo de compromiso y de matrimonio. Entonces la función del pastor es que los que tenga se comprometan verdaderamente por amor en matrimonio con Cristo. No es que la iglesia se llene de almas. ¿Cuál es la meta de un apóstol? No es tener un montón de pastores y un montón de iglesias, sino que el pueblo que está ministrando verdaderamente, los pastores que está cubriendo verdaderamente, estén desarrollando su función, alimentando al pueblo, porque la función del apóstol es alimentar, es doctrinal. La función del apóstol es doctrinal. ¿Cómo se prueba un apóstol? Por doctrina. No por cantidad de iglesia ni por cantidad de gente, por doctrina. Y si el apóstol está alimentando a los pastores van a alimentar al pueblo. Ahora, cuando yo veo, por ejemplo, este tema, es un tema, hermano, que es digno de considerarlo, porque no es solamente el andar errante de iglesia en iglesia. Es un fenómeno que ahorita está por todos lados, hermano. Hay gente que no echa raíces en ningún lugar, andan errantes. Y alguien podría decir, bueno, hermano, yo estuve 7 meses, me establecí. En 7 meses tú no te estableces. Mujer, tú no te estableces en 7 meses. Tú no te estableces, varón, en 7 meses en una iglesia. Te voy a poner de ejemplo. La persona que viene de otro país, Estados Unidos, ¿sabes cuánto tiempo tarda más o menos para establecerse, más o menos? Por lo menos unos 10 años. Por lo menos para establecerse, más o menos. Ya pasan 10 años y la gente ya no se quiere ir, ya se estableció. Hermano, hay gente que va a un lugar y está un año. Es que estuve un año con fulano, un año con sultano. Hace años hice una junta de pastores en casa. Llegaron 14 pastores, hermano, de aquí de San Diego. Y había una hermana que se estaba congregando conmigo. Y ahí estaba esa hermana porque llegaba en veces ahí a ayudar a la casa. Se le pagaba, claro. Pero cuando vio a todos los pastores, los saludó. Y algunos le preguntaban, ¿y con quién está ahora, hermana? Ah, pues con el pastor Víctor. Oh, qué bueno. Y todos me decían, estuvo conmigo, estuvo conmigo, estuvo conmigo. 14 pastores, hermano. Yo dije, no, hombre. Yo en mi vida cristiana tuve 2 pastores. Solamente 2 pastores. Como oveja tuve 2 pastores. Y créeme que no necesitaba andar de iglesia en iglesia porque, gracias a Dios, ahí donde me congregaba, la segunda iglesia, había alimento suficiente. Alimento suficiente, hermano. Presencia no se diga. Pero hay gente, hermano, que aun cuando haya presencia o palabra, hay gente que ya se acostumbró a esa clase de vida. Es más, hay gente que sale de las iglesias y los pastores ya no quieren que esa gente vuelva a esa iglesia, porque nomás llegaron a causar problemas. Yo sé de pastores que le dicen a la oveja, ya no vengas aquí, búscate otro lugar. Porque se cansaron de tratar con la oveja. Se dieron cuenta que la oveja era problemática y que nunca cambiaba.
Hay mucha gente errante, pero también hay mucho pastor errante. Y que no digamos, hay apóstoles errantes también. No tienen una meta definida. Cambian de visión de un día para otro. No saben en realidad. Esto es delicado, hermano. Esto es delicado. Mucha gente para errante por no tener alimento. Para errante porque el líder no tiene visión. Por no aceptar el trato de Dios a pesar de que fallaron. Están errantes porque no se congregan. Los hijos paran errantes porque los padres pagaron mal por bien. Odiaron al que los amó. Por no amar a los hermanos. Y estos son solamente unos ejemplos, porque si me pongo a darle más, hermano, no acabamos, la lista es grande. Pero agarramos ejemplos así para que veamos cuál fue la razón por qué se para errante, o cuál es la razón por qué un creyente puede parar errante, por qué un ministro puede estar errante, por qué las ovejas paran errantes. Hermano, las ovejas hay que alimentarlas. Y las ovejas no quieren el chango que está, hay quienes ponen sus ojos en el que esté en el frente, pues cambian la gloria de Dios por un buey que come hierba. Aunque ya el ministro, ya ni Dios lo use, ahí están, hermano, ahí están. Ya se acostumbraron, se encariñaron, se pusieron almáticos. Pues si no te están alimentando, que estás muriendo de hambre, ¿qué haces ahí, pues? Yo le he dicho al pueblo que pastoreo, el día que usted ya no se alimente aquí, agarre su camino, hermano. El día que Cristo ya no esté aquí, pues yo también hago maletas y me voy. Porque la única manera, la oveja fue creada para que busque el pasto. Entrará y saldrá, entrará al reino de la luz, saldrá al reino de las tinieblas y hallará pasto. O sea, buscará pasto. Pero cuando una oveja llega a un lugar, hermano, tiene que tener un lugar donde se establezca permanentemente. Hay ovejas que no, andan de aquí para allá. Y lo más tremendo que ya son años. Pues, y dicen, no, es que estuve 3 años ahí. ¿3? ¿Qué no se supone que ahí debiste de haber crecido como un árbol y dar fruto? Y si había un llamado ministerial, ya como una rama con mucho fruto se desgaja sola del árbol y se planta en otro lugar. Eso es ya con un llamado ministerial. Pero hay gente que ni siquiera dio fruto. Y ya me voy, y ya me voy, y ya me voy. Y están como contaba un pastor esta historia, estaba liberando a un hermano y el espíritu decía, ya me voy. Y al rato decía, ya vine. Y no puede ser así, hermano. La oveja no puede decir, ya me voy, ya vengo, ya me voy, ya vengo, ya me voy, ya vengo. Y lo más tremendo es que en veces presumen de que Dios les dijo. Así me dijo una vez una hermana y con esto voy a terminar. Señor, pastor, me dijo, el Señor me habló que me vaya. Oh, qué bien. No, está bien. Si el Señor le habló, pues yo qué puedo decir. Cuando me estaba diciendo el Espíritu y me habló, me dijo, yo no le he dicho nada. Y entonces le dije, ¿el Señor le habló? Sí, dice, sí. Le dije, qué raro, le dije, porque él apenas me dijo ahorita que él nunca le habló. No, sí, hermano, sí me habló que me fuera. Oh, ok. Bueno, ore por mí. Bueno, Señor Dios, bendícela. Y se fue. A los 3 meses me llama, fíjese, pastor, que Dios me dio una palabra para usted. Y le digo, no se preocupe, hermana, le dije. Aquí hay gente que Dios la usa profetizando y dándome palabra. Guárdesela, hermana, guárdesela. Pero es que mire, es una buena palabra. No se preocupe, guárdela. A la semana me volvió a llamar. Y me dijo, pastor, el Señor me dio otra palabra para usted. No, le digo, hermana, quédese con la palabra. Aquí hay gente en la iglesia que Dios la usa. Si Dios le da una palabra, me la va a dar a través de alguno de ellos también.
Pero yo ya sabía lo que ella buscaba. Buscaba cómo volver a meterse poco a poco, no reconocer que se había equivocado para poder regresar a la iglesia. A la otra semana me llama y me dice, pastor, pues la verdad es que quiero volver a la iglesia. Y le dije, no, hermano, le dije, ahí quédese, hombre, ahí donde Dios la llevó. No, ahí quédese, hombre, ahí échele ganas, ayude al pastor, ahí sirva, ahí ofrende, ahí diezme, ahí échele ganas ahí donde está. No, pastor, pero quiero regresar. Le digo, no, hermano, ahí quédese. De pronto se soltó llorando y me dice, perdóneme, pastor. Presumí de que Dios me habló y mi orgullo no me dejó reconocer cuando usted me dijo que Dios no me había hablado. Cuando la vi así le dije, amén, hermano, vuelva a la iglesia. Vuelva a la iglesia. ¿Por qué? Porque, hermano, hay gente que presume. Es que Dios me dijo que me vaya para allá. Y ahora que me vaya para allá. Y ahora que me vaya para allá. Y ahora que me... Óyeme, ¿está jugando Dios a la vagabundancia, a ser nómada, errante o qué? Por eso te leía en un principio los versos que dicen, plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Plantados están nuestros pies dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Alguien llega a un lugar donde Dios lo llevó. Porque tengo que decirte que el que escoge el lugar donde tú tienes que congregarte no eres tú. Ni tu marido, ni tu mujer, ni tus hijos. Es Dios el que escoge. Eso dice Deuteronomio. Y el lugar que yo escogiere para vosotros, ahí llevaréis vuestras ofrendas. Eso dice Deuteronomio. El lugar no lo escoges tú. El lugar lo escoge Dios. Y cuando llegas al lugar donde Dios te planta, hermano, ahí creces como un árbol. Florecerán. Plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Plantados están nuestros pies dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Quiere decir que si tú no te congregas estás errante. Andas de vagabundo, eres un vagabundo espiritual. Perdóname, pueblo de Dios, pero es que cuando uno ve esto, en veces uno se encuentra con gente que presume de que Dios me dijo. Dios me dijo. Es como aquellos que quieren ser pastores y van a un lugar y hay un grupito y de pronto se les acaba el grupito y luego dicen, no, pues siempre Dios no me dijo que me moviera del lugar. Óyeme, pues si es que el ministerio no es como vender tomates o ir al mercado a comprar tomates, a escoger, a ver cuáles. ¿Tú has visto a las mujeres ahí que van a la marqueta, como dicen un buen Spanglish, y empiezan a tocar los aguacates y los tomates para ver que no estén aguados? No, hermano, este no es un asunto de estar probando. Voy a probar aquí a ver qué. Y llega la gente y ve que está más o menos el ambiente y dice, oh, aquí me trajo Dios, pero después ven los problemas que hay y ya me voy. Claro, pues si llegaron a un lugar nuevo es juguetito nuevo. Mira al niño con juguetito nuevo, pero le cansa el juguetito y luego lo deja tirado. Así hay mucho cristiano. Llega a una iglesia, oh, que aquí está bien y cómo me siento, pero al ratito, ¡pum!, se van. ¿Sabe por qué? Porque son niños. Piensan que esto no es delicado. La gente para errante. ¿Cuánta gente, hermano, anda de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué anda de iglesia en iglesia? Pues errante. No tiene metas. No se establece en un lugar de forma permanente. Ahí en la iglesia donde esté, ahí congréguese, ahí eche raíces, ahí crezca, ahí florezca, ahí dé fruto. Y si es un varón, espera a ver si hay un llamamiento de parte de Dios. Y salga, porque la rama cuando pesa mucho en una congregación se desgaja. Cuando pesa mucho en el árbol se desgaja y se planta y empieza a crecer. Pues mucha gente para errante, hermano. ¿Por qué?
Porque camina sin tener una residencia fija. Emprende el camino sin tener un lugar determinado. Un homeless, ¿cuántos homeless se queda debajo de un árbol? Debajo de un puente, en un lugar en donde lo agarre la noche y se queda. Y no sabe al otro día qué va a hacer, hermano. Andan como nómadas. No le importa el lugar donde llegue. Ni siquiera chequea si hay tarántulas, si hay arañas o si está en el monte y hay serpientes. Ahí se queda a dormir. Al otro día agarra camino y como dijo una hermana, pondiga al guarache, ¿verdad? Como dicen los mexicanos, pondiga al guarache, y ahí no se establecen en un lugar permanente. Eso es delicado. Pero es delicado, hermano. ¿Por qué? Porque si como ministro, como oveja, no tenemos una visión en realidad, ¿qué es lo que Dios está pidiendo de nosotros? Estamos errantes. No sabemos. ¿Cuánta gente ahora con esto del coronavirus quería saber si era la gran tribulación, qué sello había abierto, si íbamos a ver al anticristo, que si era antes o después el arrebatamiento? Pero ¿y la vida? ¿De qué sirve que sepa? ¿De qué sirve que sepa cuándo va a ser el arrebatamiento? Viene y no me voy. ¿Por qué? Porque no estaba preparado. Hermano, perdóname. Yo quiero enseñarte en realidad de la importancia de echar raíces en Dios y de echar raíces allí en la congregación donde estás. A menos que no te alimenten. Y si no te alimentan, eches ahí. Y si nomás los días que se ponen buenos son el día del padre, el día de la madre, el día del conejo, el día de Cupido, el día de Santa Claus, el día del cumpleaños del pastor. ¿Qué haces ahí, mi querido hermano? Si la oveja se caracteriza porque busca el pasto. Termino con esto. A la oveja le gusta la buena palabra y la buena presencia. Y si ahí hay de eso, ahí estás bien, mi hermano. Dios te bendiga. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, te levante, te prospere y te dé paz. Oremos unos por otros y para mí es preocupante porque yo veo, hermano, que los días están delicados. Y creo que el pueblo que va a ser alimentado será aquel pueblo que tiene hambre. El hambriento no se queda con hambre, ni el sediento se queda con sed. El hambriento no se queda con hambre. Creo con toda mi alma que hoy Dios está enviando su palabra, la lluvia tardía para madurar el fruto. Y si tú tienes deseos de que Dios te hable, solamente dile: Señor, dame hambre de ti, hambre de la presencia de tu Espíritu. Y no vas a estar errante. Dios te va a indicar el camino por donde debes de seguir. Dios te bendiga. El día de mañana estaremos a las 8 de la noche si el Señor nos presta la vida. Bendiciones, amados.